Guía de examen de criminalística. Segundo parcial. 1. La balística forense se divide en 3 ramas fundamentales. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al estudio del comportamiento del proyectil después de impactar el blanco? Balística de mimo-100-100. Efectos. 2. En el estudio de un documento alterado químicamente, ¿qué técnica se utiliza para detectar borraduras o lavados de tinta? Espectrografía infrarroja. 3. La grafoscopía se basa en el principio de que la escritura manuscrita es individual, inimitable y espontánea. 4. El estudio de los restos materiales en una explosión para determinar el tipo de sustancia utilizada se realiza en la disciplina denominada química forense. 5. En fotografía forense, el uso de la iluminación con luz ultravioleta se emplea principalmente para obtener imágenes de huellas latentes. 6. ¿Cuál es la primera acción que debe realizar el perito al llegar a una escena de tránsito terrestre? Proteger y asegurar el lugar. 7. El sistema antropométrico de identificación, precursor de la dactiloscopia, fue desarrollada por Alphonse Bertillon. 8. El método científico en criminalística inicia con la etapa de observación. 9. La diferencia esencial entre la metodología general y la metodología especial en criminalística es que la especial adapta el método científico a cada caso particular. 10. El principio de intercambio de Edmond Locard establece que todo contacto deja un rastro. 11. Las 7 preguntas de oro de la criminalística. ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Quién? ¿Quiénes son los implicados? ¿Cómo? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Con qué? ¿Con qué instrumento se cometió? ¿Y por qué? ¿Cuál fue el motivo? 12. Del método científico, la hipótesis tiene como función principal formular una explicación tentativa del hecho. 13. En la criminalística de campo, el levantamiento de indicios debe realizarse después de la fijación. 14. El principio de correspondencia de características se aplica principalmente en balística comparativa. 15. La cadena de custodia tiene como finalidad principal conservar la validez jurídica y científica de la evidencia. 16. Hechos de tránsito terrestre. La longitud de la huella de frenado permite calcular la velocidad del vehículo. 17. El estudio de los elementos de seguridad de un billete corresponde a la disciplina denominada documentoscopia. 18. El principio de probabilidad en criminalística implica que las conclusiones se expresan en términos de probabilidad científica. 19. En fotografía forense, la fijación perpendicular se emplea para evitar distorsión en huellas o manchas. 20. El estudio de la mecánica de los hechos de tránsito se centra principalmente en reconstruir la secuencia del evento. 21. En criminalística, el análisis integral de los indicios significa que se analizan todas las evidencias de manera conjunta. 22. Principal objetivo de la criminalística de campo es localizar, fijar y preservar indicios. 23. El uso de explosivos balísticos como el C4 se identifica mediante análisis de residuos de nitrato y nitrito. 24. La metodología científica aplicada a la criminalística se caracteriza por ser sistemática, ordenada y verificable. 25. En grafoscopía, la firma falsa por imitación servil se caracteriza por similitud visual con la original, pero con pérdida de gesto gráfico. 26. La principal diferencia entre la fotografía judicial y la fotografía pericial es que la pericial documenta técnicamente la escena con valor científico. 27. En criminalística, el principio de reconstrucción de hechos se refiere a interferir la secuencia y dinámica de los eventos a partir de los indicios. 28. El uso de sistemas automatizados por AFIS, Automated Fingerprint Identification System, pertenece a la disciplina de sistemas de identificación de personas. 29. Durante la fijación del lugar de los hechos, el croquis fotográfico permite presentar la escena con precisión métrica. 30. La criminalística de campo tiene como uno de sus principales fines garantizar la autenticidad y conservación de los indicios materiales. 31. Formulado por Edmond Locard, establece que todo contacto deja un rastro, principio de intercambio. 32. Indica que al comparar dos objetos que interactúan, sus huellas presentan características coincidentes o comparables que permiten su identificación, principio de correspondencia. 33. Según el principio de producción, todo hecho delictivo produce algún tipo de indicio material susceptible de ser analizado. 34. El principio de uso sostiene que, para la comisión de un delito, el autor necesariamente emplea algún objeto o instrumento. 35. Permite al perito recrear mental o físicamente la secuencia o dinámica del suceso a partir de los indicios, principio de reconstrucción.
36. El principio de probabilidad establece que las conclusiones periciales se expresan en términos de probabilidad y no de certeza absoluta. 37. Busca garantizar que los resultados obtenidos sean científicamente verificables y comprobables. Principio de certeza. 38. Cuando un agresor deja su huella dactilar en una superficie se demuestra el principio de intercambio. 39. La identificación de un proyectil con el arma que lo disparó aplica el principio de correspondencia de características. 40. El hallazgo de residuos de pólvora en la mano de un sospechoso demuestra el principio de producción, ya que el hecho produce rastros materiales. 41. La pregunta ¿cómo? Se determina mediante el análisis de la mecánica del delito. 42. En una investigación criminal, las 7 preguntas de oro orientan al periodo hacia la reconstrucción lógica y cronológica de los hechos. 43. Las 7 preguntas de oro y los 7 principios de la criminalística permiten al investigador descubrir la verdad científica de un delito. Los 7 principios de la criminalística son: 1. Principio de uso. Se refiere a los instrumentos utilizados durante la comisión de un delito. 2. Principio de producción. Establece que siempre se deja un rastro de evidencias materiales en la escena del crimen. 3. Principio de intercambio. Indica que todo contacto deja un rastro, ya sea de materiales o de información. 4. Principio de correspondencia de características. Cada acción deja características que pueden ser analizadas. 5. Principio de reconstrucción. Permite reconstruir los hechos a partir de las evidencias encontradas. 6. Principio de probabilidad. Se refiere a la probabilidad de que un hecho delictuoso haya ocurrido. 7. Principio de razonamiento científico. Utiliza métodos científicos para analizar y entender las evidencias.